Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha, chicos? Sí. A ver si me confirman, por favor. Excelente, muchas gracias por confirmar. Bien, vamos a trabajar lo que corresponde a la oración compuesta por subordinación. La clase pasada nosotros trabajamos la clasificación de la oración y vimos que esta podía ser simple o compuesta. En cuanto a la oración compuesta, se trabajó lo que era la oración compuesta por coordinación. Vimos lo que era por coordinación yuxtapuesta y por coordinación conjuntiva. Entonces, lo que quedó pendiente era toda la subordinación. Y ese es el tema de hoy. El día de hoy trabajamos la oración compuesta por subordinación y nos centramos en un tipo de subordinación, que es la subordinación sustantiva. Bien, ese es nuestro tema. Entonces, ¿cómo definimos a la oración compuesta por subordinación? Te dice, es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Es decir, en una oración compuesta por subordinación, tú vas a encontrar una proposición principal y una o más que se subordinen, es decir, que dependan de esa proposición principal. Por eso es que aquí hablamos de un verbo principal y uno o más verbos subordinados. Bien, que lógicamente cada uno de ellos va a formar su propia proposición. Por ejemplo, Humberto quiere que sus hijos estudien en Brasil. Tengo mi verbo principal que es quiere y me representa la acción del sujeto en este caso. Y tengo mi verbo subordinado que es estudien, que aparece en la proposición que sus hijos estudien en Brasil. Bien, luego tienes. El cuadro de flores que te obsequió era de óleo. Tienes el verbo principal que es era y el verbo que se está subordinando obsequió. O también en la profesora habló tanto que se quedó fónica. Tienes tu verbo principal que es habló y quedó sería tu verbo secundario. Es decir, tu verbo subordinado. Bien. Siempre entonces en una oración compuesta por subordinación vas a encontrar esta diferencia, ¿no? La proposición principal y el elemento que se subordina, que es el elemento subordinado, ¿no? El que va a depender sintáctica y semánticamente del verbo principal. Estos son algunos ejemplos de cómo se podría presentar la proposición subordinada. Bien. Entonces, es importante que hasta aquí tú tengas clara, por ejemplo, la clasificación que vimos la clase pasada de las oraciones compuestas por coordinación. ¿Ya? Eso es importante. Tienes que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque como ya conoces esas formas, entonces ahora vas a conocer nuevas estructuras de cómo se podría presentar lo que es la subordinación. Hay tres tipos de proposiciones subordinadas: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. ¿Por qué es que estas proposiciones reciben estas denominaciones? Van a recibir estas denominaciones porque van a funcionar como estas categorías. Si, por ejemplo, tienes la oración, leer es beneficioso, leer es una proposición subordinada. Bien, pero yo observo que está funcionando como un sujeto. Y el sujeto es una función que siempre lo desempeña la frase nominal. Entonces, leer
A pesar de que es una proposición, está funcionando como una proposición subordinada. Bien, está funcionando así. Por ende, voy a decir que esta es una proposición subordinada que funciona como sustantivo. Por lo tanto, va a recibir esa denominación. Proposición subordinada sustantiva. En el caso de la adjetiva, lo que hace el adjetivo siempre es describir a un nombre. Entonces, esta subordinada veo que va a describir a un sustantivo. Por ejemplo, ¿no? En la oración, me obsequió varias alhajas que son de plata, te habla de alhajas. O sea, te está señalando una característica de alhajas. Por lo tanto, vamos a decir que funciona como un adjetivo, solo por la definición de la categoría, ¿no? Por ende, recibe esa denominación. Y si digo, José, instálalo como te enseñó el supervisor. Como te enseñó el supervisor, me está indicando una forma o manera de cómo realizar una acción. Y el elemento, la categoría que me habla del verbo, es necesariamente un adverbio. Entonces yo voy a decir que esta proposición está funcionando como si fuese un adverbio. Por ende, la voy a denominar como adverbial. Como puedes observar, estas proposiciones subordinadas van a ser denominadas como sustantivas, adjetivas o adverbiales según el funcionamiento que presente. Si es una función propia de una frase nominal, entonces vas a decir que es sustantiva. Si lo que está haciendo la proposición subordinada es describirte, señalarte características del adjetivo, del sustantivo, perdón, entonces vas a decir que es una subordinada adjetiva. Y si lo que hace es darte información de un verbo, entonces la vas a denominar como adverbial. A ver, vamos a ver algunos ejemplitos más. Si yo digo, deseaba viajar nuevamente a Ecuador, entonces voy a analizar esta oración. Tengo dos verbos, deseaba y viajar. Mi verbo principal es deseaba porque me dice la oración que él o ella deseaba algo. Entonces es mi verbo principal. El que se va a subordinar es viajar nuevamente a Ecuador. Ese es el elemento que se subordina. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo qué categoría? Cuando tú deseas algo, algo es deseado. Está como un objeto directo. ¿Qué tipo de unidad sintáctica funcionaba como objeto directo? La frase nominal. Entonces, esta proposición subordinada, que es viajar nuevamente a Ecuador, va a funcionar como si fuese un sustantivo. Sí, sí estoy compartiendo la pantalla. ¿No se ve, chicos, la pantalla? Sí se ve bien, solo que hace rato no se podía ver, pero ahora sí se ve. Ah, ok. Seguramente fue el internet, ¿no? A veces tiene así problemas. Ya, entonces si se deja de ver, chicos, me escriben, por favor. ¿Ya? Muy bien, gracias por avisar. Entonces te decía, esta proposición, viajar nuevamente a Ecuador, va a funcionar como un sustantivo. Por lo tanto, va a ser una subordinada sustantiva. A ver, vamos a ver otro caso. Vimos pinturas que eran antiguas. ¿Cuál es mi verbo principal? Mi verbo principal es vimos, ¿no? Algo fue visto. Bien. Y que eran antiguas me describe o me señala algo de pinturas. Bien, que es un sustantivo. Entonces, tengo una proposición que me está hablando de un sustantivo. Me está describiendo, me está señalando una característica de ese sustantivo. ¿Cómo la voy a clasificar?
Bueno, el comportamiento que tiene de describir un sustantivo es propio de un adjetivo. Entonces voy a decir que es proposición subordinada adjetiva. Acá le vamos a poner sustantivo. ¿Sí? Adjetiva. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo fuimos por donde nos indicar? Fuimos por donde nos indicar. ¿Cuál es mi verbo principal? Mi verbo principal es fuimos. Bien, ese es mi verbo principal. Por donde nos indicaron, me está hablando de la acción. ¿Qué es lo que me dice de la acción? Me dice dónde. ¿Dónde ocurre, no? ¿Por dónde fuimos? Entonces, está funcionando como un adverbio. Porque el adverbio era la categoría que te decía dónde, cómo, por qué, para qué, etcétera, sucedía la acción. Entonces, en este caso va a ser una subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque está funcionando como si fuese un adverbio. Bien, hasta ahí. Preguntas, dificultades para reconocerlas o diferenciarlas. Nosotros, como les estaba mencionando, vamos a trabajar cada una de estas clasificaciones al detalle, de tal manera que puedas ver las diferentes formas como se presenta cada una de estas proposiciones. Bien, ok, entonces vamos a trabajar nuestro siguiente ejercicio. Te piden cuál de los siguientes constituye oraciones compuestas por subordinación. A ver, tienes algunos minutitos para que las identifiques.
¿Listo, chicos? A ver, trabajamos juntos, corroboren sus respuestas. Las chicas tienen que hacer una maqueta. Acá lo que se observa es tienen que hacer. Pero esto es una perífrasis, ¿no? Es una perífrasis verbal. El verbo principal es hacer. Entonces, tienen que hacer es una oración simple, no es oración compuesta. Por lo tanto, ya no vamos a analizar más. Cuando termines tus tareas, nos llamas. Hay dos verbos, mira. Llamas y termines. ¿Listo? Cuando termines tus tareas, nos está situando el momento, ¿no? Situando temporalmente a la acción. Entonces, si te está trabajando con la acción, funciona como un adverbio. Acá tienes oración compuesta. Oración compuesta por subordinación adverbial, ¿ya? Vamos a ponerle oración compuesta. Vamos a ponerle frente subordinación. Ya está. Ellos van a ser los campeones de la liga. Tienes, van a ser. Van a ser es una perífrasis, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Porque tienes el verbo ir como auxiliar y el verbo ser como verbo principal. Entonces, esta es una oración simple. Descarto. Me agrada que siempre seas precavida. Tengo el verbo agrada y tengo el verbo seas. Ya está. Hay dos verbos. Entonces, aquí lo que se observa es que el verbo principal es agrada, ¿no? Que me agrada algo. Que siempre seas precavida se está subordinando. Acá también tenía subordinación. Ya está. Mi madre es enfermera, mi padre policía. Este tipo de estructuras ya las hemos trabajado en la clase pasada, ¿no? Si bien es cierto, sí hay oración compuesta por la presencia de esa comita elíptica, bien, pero es un caso de yuxtaposición. Hay coordinación por yuxtaposición. Están las proposiciones unidas por medio de un signo de puntuación. Usted suele ser una persona muy agradable. Suele ser. Suele ser es una perífrasis, ¿no? Es una perífrasis. Bien. Ser es tu verbo principal. Soler está como verbo auxiliar. Entonces, esta es una oración simple. Frank, iremos por donde nos indicó el guía. Tienes dos verbos. Iremos, indicó. El verbo principal es iremos, ¿no? Frank, iremos. ¿Por dónde iremos? O sea, te dice el lugar de la acción. Entonces está funcionando como un adverbio. ¿Por dónde nos indicó? Se está subordinando al verbo principal. Acá también tenías subordinación. Ya está. ¿Dudas, preguntas al respecto, chicos? ¿Hubo dificultad con alguna de estas oraciones? Lo que habíamos compartido hace un momento era esta diapositiva, ¿ya? Con estos tres ejemplitos de preposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbial. Bien, como el tema es amplio, chicos, entonces, y como lo mencioné también al inicio, en esta clase solo nos centramos en el primer tipo, que es la sustantiva. La adjetiva y la adverbial lo vemos en la próxima clase. Comenzamos entonces. Te dice, la oración compuesta por subordinación sustantiva va a cumplir estas funciones. Puede ser un sujeto, puede ser un atributo, puede ser un objeto directo o puede tener una función de complemento. Eso sería complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. Son 6 las funciones que va a desempeñar. Pero antes de que trabajemos cada una de estas funciones,
vamos a trabajar la oración compuesta por subordinación sustantiva, sus características generales. Bien, te dice, se introduce por un complementizador morfológico, que puede ser un infinitivo, es decir, va a presentar un verboide infinitivo terminado en ar, er, ir, o un complementizador lexical, que puede ser que, sí, o un pronombre interrogativo. Luego, vas a poder pronominalizarla por eso o por no, pero de manera fundamental es por eso. Bien. O sea, ¿a qué se refiere? A la subordinada sustantiva, tú la puedes reemplazar por eso. Por ejemplo, Humberto quiere eso. En cambio, el adjetivo o la adverbial no la puedes pronominalizar así. O sea, tú no podrías decir, el cuadro de flores, eso era de óleo. O la profesora habló tanto eso. No tiene sentido. Bien. Entonces, a eso se refiere cuando te dice que la subordinada sustantiva sí la puedes pronominalizar por eso. Lo mismo aquí. Eso es beneficioso. Pero tú no puedes decir, me obsequió varias alhajas eso. O José, instálalo eso. Que pierde el sentido. Muy bien. Así entonces vas a diferenciar a la subordinada sustantiva de las adjetivas y de las adverbiales. Número 3. Desempeña funciones propias de la FN. Estas son las funciones, ¿no? Ser sujeto, atributo, objeto directo o complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. ¿Ya? Son funciones propias de la frase nominal. Chicos, hasta aquí, ¿hay alguna preguntita, alguna duda? Ya. Entonces vamos a trabajar la primera función. La primera función es la de ser sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto viene a ser el tema de la oración. Es de lo que te habla la oración. Y así la vas a reconocer a esta función. Puede presentarse, dice, con complementizador morfológico o con complementizador lexical, que puede ser que o un pronombre interrogativo. Esas son las tres formas como se puede presentar la subordinada sustantiva en función de sujeto. Veamos. Con complementizador morfológico, o sea, que tenga el infinitivo. Visitar el parque temático fue emocionante. Visitar es un infinitivo, ¿cierto? Ahora, tú le preguntarías, ¿no? ¿Qué fue emocionante? ¿Qué fue emocionante? Visitar el parque temático. ¿Te das cuenta? Será inolvidable cenar con todos mis parientes. ¿Qué será inolvidable? Cenar con todos mis parientes. Tienes entonces visitar y cenar. Esta es una forma como se puede presentar. Si no tiene el infinitivo, te dice puede aparecer la partícula que. Que hayas podido ingresar nos alegra. Bien, ahí tienes el qué. O es probable que vayan a la ópera hoy. Igual que vayan a la ópera hoy, sigue estando en función de sujeto. Solo que ya no está encabezado por un infinitivo, sino está encabezado por la partícula que. Con partícula interrogativa. ¿Cómo apareció la cartera? Es un enigma. Entonces ya no hay infinitivo, ya no hay partícula que, solo encuentras un pronombre interrogativo. ¿Cómo? ¿Qué pasará mañana? Será nuestra inquietud. Entonces tienes ahí el qué como pronombre interrogativo. Muy bien. Entonces, de estas tres formas se puede presentar la subordinada sustantiva en función de sujeto, ¿ya? Con infinitivo, con la partícula que o con un pronombre interrogativo. ¿Duditas, preguntas, chicos?
Parece que no. A ver, vamos a ver nuestra segunda actividad. Te dice dónde hay proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. A ver, comienza, analízala, por favor. Muy bien, veamos. Corroboran con su respuesta, ¿ya, chicos? Dice, José Carlos ha de llegar a ser presidente. Entonces, acá lo que tienes es una perífrasis, ¿no? Ha de llegar a ser. Bien, ha de llegar a ser. Descarto. Madrina, cantar en el coro me emociona. A ver, acá tienes dos verbos. Cantar y tienes emociona. Em, Tu verbo principal es emociona, porque la oración te habla de que algo le emociona a esta persona, ¿no? Algo me emociona. Entonces, ese es tu verbo principal. Quiere decir que cantar en el coro es la subordinada.
Yo podría decir, eso me emociona. Entonces, por ahí afirmo que es subordinada sustantiva. Eso me emociona. Bien. Y para ver si es sujeto, voy a corroborar si está como tema. ¿Qué me emociona? Cantar en el coro. Cumple. Entonces, aquí tenías función de sujeto. Proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Está convencido de que serán muy populares. Tienes dos verbos. Está y serán. Tu verbo principal es está, ¿no? Está convencido de algo. De que serán muy populares es el elemento que se subordina. Pero se está subordinando este adjetivo. Entonces no puede ser sujeto. Descarto. Es conveniente emprender un negocio virtual. Tienes es y tienes emprender. Son dos verbos, ¿ok? Dos verbos. Es conveniente eso, es sustantiva. Y veo que está como tema, ¿no? Porque algo es conveniente, emprender un negocio virtual. Entonces, mi subordinada es emprender un negocio virtual y definitivamente está como sujeto. Que llegaras tarde a la sesión nos sorprendió. Tienes dos verbos, llegaras y sorprendió. Son dos verbos, ¿bien? Eso nos sorprendió, es sustantiva. Ahora pregúntale para ver si es el tema. ¿Qué nos sorprendió? Que llegaras tarde a la sesión. Cumple. Acá también tenías función de sujeto. Pregúntale si este paquete turístico es suyo. Pregúntale. Es. Tienes dos verbos. Bien, dos verbos. Pregúntale eso. Cumple. Quiere decir que la subordinada es si este paquete turístico es suyo. Pero el sujeto es tú, porque es tú pregúntale. Entonces no puede estar en función de sujeto. Bien. Listo. Tenías tres entonces en las que identificabas a la proposición subordinada sustantiva como sujeto. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte, chicos? Muy bien. Ok, seguimos. Ahora vamos a trabajar la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Vas a tener dos tipos. La directa, o sea, que aparezca de manera directa esta proposición subordinada o que se presente con un complementizador. Si tiene un complementizador puede ser morfológico o puede ser lexical. Entonces vamos a trabajar por partes esto, ¿sí? Primero vamos a ver la forma directa. ¿A qué se refiere cuando te dice que la subordinada sustantiva en función de OD puede presentarse de forma directa? Eso quiere decir que se va a insertar sin ningún tipo de complementizador. Se inserta solamente por medio de los dos puntos y solo se va a dar en el caso de que sea una cita textual, ¿ya? Entonces, la proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo de forma directa es en realidad una cita textual. Alguien dijo, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Entonces, tienes, dijo, dos puntos y se inserta el elemento. ¿Ya? Es una estructura fija. Es una de las formas como se puede presentar la subordinada en función de objeto directo. Ahora, puede tener complementizadores. Puede ser un complementizador morfológico, te dice. O sea, que sea un infinitivo. Por ejemplo, las empresas ansían obtener oportunidades comerciales. Obtener. Obtener es un infinitivo. Bien. Entonces, también podría presentarse así. Y en caso de que no tenga el infinitivo, podría tener la partícula que, la partícula sí o una partícula interrogativa. Por ejemplo,
Los trabajadores solicitaron que les extiendan el plazo. Ahí está la completiva que, ¿no? Que le extiendan el plazo. O el caso de la completiva sí, le preguntaré si puede representarme jurídicamente. Ahí está el sí. O en todo caso, si no aparece una de estas conjunciones, puede aparecer un pronombre interrogativo. Dime quiénes serán los directores de la corporación. Entonces ahí estaba tu pronombre interrogativo. Quiere decir que la subordinada sustantiva en función de objeto directo puede presentarse bajo las formas. Carlos dijo, mañana resolveré el problema. Bien, mañana resolveré el problema. Ese es como cita textual, de manera directa. Luego te decía con la partícula que, por ejemplo, prometió que terminaría el informe. Ahí está. Tienes la completiva que. Si no es el que, decía la conjunción completiva sí. Dime si podrás viajar con nosotros. Bien. Y si no tenía el que o el sí, podía ser un pronombre interrogativo. Veamos. No sé cuándo publicarán los resultados. Y si no tenía un pronombre interrogativo, podría presentar un infinitivo. A ver, decidí terminar eh, mi investigación. Ya está. Entonces tienes de forma directa, como cita textual, con la partícula, con la conjunción completiva que, prometió que, con la conjunción completiva sí, dime sí, con un pronombre interrogativo no sé cuándo, o con un infinitivo. Decidí terminar. ¿Ya? Esa es la estructura de las oraciones compuestas por subordinación en función de objeto directo. Bien. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Algo que no esté muy claro de esta parte? Bien. Entonces vamos a trabajar nuestro tercer ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques cuáles tenían proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo. A ver, analízalas con calma.
Listo, chicos, me envían sus respuestas, por favor. A ver, analizamos juntos, ¿ya? Te dice, Ángelo, dime si Romina registró su asistencia. Mi verbo principal es dime. Si Romina registró su asistencia, es el elemento que se subordina. Ángelo, dime eso. Bien, entonces está como eh, sustantiva. Ahora, en el caso de la función de objeto directo, te va a aceptar que hagas la pronominalización por lo, ¿ya? Ese detalle es importante, mire. En estos casos, en todos te va a aceptar que pronominalices por lo. Carlos lo dijo, lo prometió, dímelo, no lo sé, lo decidí. Entonces, esa es una diferencia fundamental con con la otra función de sujeto que hemos trabajado, ¿no? Entonces, aquí yo observo que sí se puede, ¿no? Ángelo, dímelo. Entonces, cumple, ¿ya? Esta subordinada sí estaba en función de objeto directo. Jefe, ¿será prudente verificar las instalaciones? Mi subordinada es verificar las instalaciones. ¿Será prudente eso? Pero yo veo que aquí este es el tema, ¿no? ¿Qué será prudente? Verificar las instalaciones. Está como tema. Si está como tema, quiere decir que está cumpliendo la función de ser un sujeto. Entonces está como sujeto. Descarto la opción de lo de. Marianela, me gusta que sepas otros idiomas. La subordinada es que sepas otros idiomas. ¿Por qué? Me gusta eso. Me gusta eso. Bien. Pero está como tema, ¿no? ¿Qué me gusta? Entonces está en función de sujeto. Ella prefiere pasar tiempo libre en la naturaleza. Tienes verbo prefiere, que es el principal porque ella prefiere algo. Pasar tiempo libre en la naturaleza es la que se subordina. Se subordina al verbo preferir. ¿Ok? Dime, ¿aceptaría la pronominalización por lo? Ella lo prefiere. Efectivamente, ¿no? Te va a aceptar esa pronominalización. Entonces, sí está en función de objeto directo. Ella lo prefiere. El juez declaró que el proceso había concluido. El juez declaró eso, es subordinada sustantiva. Que el proceso había concluido está complementando el verbo declarar. El juez lo declaró. ¿Es posible? Es posible. Entonces está en función de objeto directo. Nos pidió que no olvidáramos llevar las actas. Nos pidió que no olvidáramos eso. Es sustantiva. Ahora, nos pidió que no lo olvidáramos. Acepta, ¿no? Que pronominalices por lo. Entonces aquí también la tenías en función de objeto directo. Bien. La pronominalización por lo es típica del objeto directo. Y esto también lo vimos cuando hicimos objetos, ¿no? Desarrollamos el objeto directo, vimos que ese se podía pronominalizar por lolos, lalas. En este caso, de la proposición subordinada sustantiva, la pronominalización solamente se va a hacer por lo. Bien.
¿Alguna pregunta de estos ejercicios, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? ¿Todo bien? Listo. Tenemos otra función, la función de atributo. A ver, ¿con qué tipo de verbo se presentaba el complemento atributo? Recuérdame ello, por favor. ¿Con qué tipo de verbos encontrabas el complemento atributo? Con verbo copulativo, ¿no? Siempre se presentaba con verbo copulativo. ¿Cuáles eran tus verbos copulativos? Los copulativos del español con los que trabajamos son ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. Bien. Entonces, en este caso, la subordinada sustantiva va a presentarse después de un copulativo. Por ejemplo, la orden fue respetar las normas de seguridad. Ahí tienes. El verbo ser fue y la subordinada encabezada por un infinitivo. Su problema es que está involucrado en el proceso. Que está involucrado en el proceso complementa el verbo copulativo ser y está encabezado por la partícula que. O también se podría presentar con un pronombre interrogativo. La pregunta es, ¿dónde quieren construir la casa? Ahí tienes, pronombre interrogativo. Entonces, tienes tres ejemplos de proposición subordinada sustantiva en función de atributos, siempre al lado del copulativo. Así es, muy bien. Tiene que estar, ojo, inmediatamente después del verbo copulativo, ¿ya? ¿Por qué tengo esta aclaración? Porque a veces se presentan estructuras como esta, mira. Es importante estudiar todos los días. Digamos que tienes esta estructura. Es importante estudiar todos los días. Bien. Y alguien podría decir, profesor, acá está el verbo es y acá está estudiar todos los días. Esta es subordinada a función de atributo. No, no puede ser. El atributo aquí es importante. Ese es tu atributo. Siempre el atributo está pegadito, así en términos coloquiales, ¿no? Pegadito al verbo copulativo. ¿Qué función cumplía aquí? Aquí lo tenías como sujeto. Ya, como sujeto. Muy bien. Ahora, también es reversible con la función de sujeto, ¿no? Por ejemplo, mi deseo es que cumplas tus metas. Yo puedo decir esto. Mi deseo es que cumplas tus metas. Que cumplas tus metas está como proposición subordinada sustantiva en función de atributo, porque está después del copulativo. Pero ¿qué pasa si yo le cambio el orden y digo que cumplas tus metas es mi deseo? Ahora va a estar en función de sujeto. Por eso te decía que la función de atributo es reversible con la función de sujeto. Bien, es reversible. O sea, si le cambias la ubicación, deja de ser atributo y se puede volver un sujeto. ¿Ya? Eso también es importante que lo tengas presente. Muy bien, ¿dudas, preguntas sobre el atributo, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? Entonces, acá te piden, ¿dónde la subordinada sustantiva está como complemento atributo? A ver, analízalo, por favor.
chicos? Analizamos juntos. ¿Será conveniente proteger a todas las mascotas? ¿Cuál es mi subordinada aquí? Mi subordinada es proteger a todas las mascotas, ¿no? Porque el verbo principal es será. La oración principal te dice que algo será conveniente. Entonces, proteger a todas las mascotas es el elemento que se subordina. ¿Será conveniente eso? Bien, será conveniente eso. Ok. Sin embargo, no puedo decir que está como atributo, ¿no? Porque aquí el atributo es conveniente. Conveniente funciona como atributo. Entonces, no. ¿Qué función desempeñará, chicos? ¿Qué función desempeña? Proteger a todas las mascotas. Función de sujeto, ¿no? Habíamos revisado que en estos casos, este es muy parecido al caso que trabajamos aquí, ¿no? Es importante estudiar todos los días. Estaba como un sujeto, ¿ya? Estaba posterior. Si bien es cierto, estaba de forma posterior en cuanto a ubicación, pero su función sigue siendo la misma, es el tema. ¿Qué será conveniente? La ilusión de sus padres era regresar a su pueblo. Bueno, tenías regresar a su pueblo. Esta es la subordinada. Bien. Y yo veo que efectivamente se está presentando después de un verbo copulativo, ser. Bien, entonces tienes tu atributo en función de atributo. Elizabeth tiene la intención de firmar el contrato. ¿Cuál es la subordinada? La subordinada es firmar el contrato, ¿no? Porque la principal me dice que Elizabeth tiene la intención. Eso me dice la proposición principal. Entonces la que se subordina es firmar el contrato. Pero no está después de un verbo copulativo. Y si no hay verbo copulativo, no puedo afirmar que hay atributo. Descarto. Su ambición ha sido ganar la Lotería Nacional. Bueno, acá tienes ha sido ganar, es una perífrasis verbal. Ojo, esto es perífrasis verbal, lo que quiere decir que es una oración simple. Es simple. Cuando llegamos ahí, era casi el amanecer. La subordinada es cuando llegamos ahí. Esa es tu subordinada. Y observa que te estás situando temporalmente a la acción, ¿no? ¿Cuándo era casi el amanecer? Cuando llegamos ahí. Me informaron que querías verme pronto. Que querías verme pronto es la subordinada, porque tú dices, me informaron eso. Entonces, en este caso, que querías verme pronto, eh, lo vas a tener como un objeto directo. No hay verbo copulativo como para que puedas pensar que hay un atributo, ¿no? Y tú puedes decir, ellos me lo informaron. Entonces, efectivamente, está como objeto directo. Mi sugerencia es que practiques natación. A ver, acá sí, ¿no? La subordinada es que practiques natación. Y observa que se presenta después del verbo copulativo ser. Entonces sí está como complemento atributo. Ok. ¿Solo había dos? ¿O nos faltaron subrayar? Solo eran dos, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora tres funciones más de la subordinada sustantiva, que son funciones de complemento. Pero esto lo vamos a desarrollar aquí. Bien. Mira, de manera general, siempre en función de complemento, la proposición, de manera general, ¿ya?
la proposición va a estar antecedida por una preposición. Eso entra de norma. Y es más, esta característica es la que te ayuda a diferenciar si está en función de complemento o no. Porque nunca en función de sujeto, de objeto directo, de atributo que acabamos de revisar, hemos visto que parezca una preposición. Bien. Entonces aquí, como complemento, sí vas a tener preposiciones, ¿ya? Entonces tienes de nombre, complemento de nombre. Por ejemplo, vas a tener la estructura. Tenía la esperanza de poder ayudar. Entonces yo tengo mi subordinada de poder ayudar. Está antecedida por la preposición de. Como hay una preposición antes de la subordinada, voy a decir que es un complemento, así de rápido. Bien. ¿Complemento de qué? Del elemento que lo antecede. ¿Qué categoría tiene esperanza? Es un nombre, entonces esto es un complemento de nombre. Bien. Su idea de colaborar me sorprendió. Lo mismo, mira, tienes colaborar, es la subordinada. Está antecedida por una preposición, es un complemento. ¿Complemento de qué? De idea. Entonces, si es complemento de idea, ahí vas a decir que idea es un sustantivo. Entonces, esto es un complemento de nombre. Ahora, también vas a tener de adjetivo. Por ejemplo, está apenado de no haber ido. Está apenado de no haber ido. Entonces tienes, no haber ido es tu proposición subordinada con su negación, ¿no? La preposición de, que ya te indica que es una función de complemento. ¿Y a quién está modificando? Apenado. Apenado es un adjetivo. Entonces, esto es un complemento de adjetivo. Bien. Está molesto por no haber ido o ah, por no haber apoyado. Bien. Entonces, tienes no haber apoyado, es tu subordinada. Tienes por como preposición y molesto es un adjetivo. Entonces, esto va a ser un complemento de adjetivo. Bien, ya está. El otro tipo de complemento es el complemento de, de verbo. Entonces, en este caso, la subordinada va a aparecer complementando un verbo. Por ejemplo, insistió en asistir a la conferencia. Insistió. Tú tienes asistir a la conferencia, es tu subordinada. Está encabezada por una preposición. Inmediatamente asumes que es un complemento. ¿Pero complemento de qué? Te insistió. Insistió es un verbo. Entonces, este es un complemento de verbo. Lo mismo en la siguiente oración. Se arrepintió de ayudar. A ver, un minuto, chicos.
Bien, chicos. Entonces, acá decía, ¿no? Ayudarte es la proposición subordinada de tu preposición que te indica que esto es un complemento. Complemento de arrepintió. Arrepintió es un verbo. ¿Ven, chicos? Entonces, ¿cómo es que van a identificar estas funciones? Es muy simple. Primero identifican la proposición subordinada, luego observan si tiene una preposición que la anteceda y a qué categoría está modificando o complementando. ¿Bien? Eso es lo que aparecía aquí. Por ejemplo, el pretexto de que necesitaba dinero no me convenció. Ahí tienes, que necesitaba dinero encabezado por la preposición de, complementando al sustantivo pretexto. Rosalía tiene la intención de actuar en la televisión. Actuar en la televisión es la preposición subordinada, antecedida por la preposición de, complementa al sustantivo intención. ¿Está segura de que podrá confeccionar el vestido? Que podrá confeccionar el vestido es la subordinada. Está encabezada por la preposición de y está complementando al adjetivo segura, por eso está como complemento de adjetivo. Él está esperanzado en obtener su primer trabajo. Tienes obtener su primer trabajo, es la subordinada, encabezada por la preposición en, ¿no? Complementa el adjetivo esperanzado. Mi hermano se alegró de que lo ayudaras. Entonces aquí tienes que lo ayudaras, está encabezado por la preposición de y complementa el verbo alegró. Jonathan confía en que digas la verdad. Que digas la verdad es la subordinada. Está encabezado por la preposición en y complementando al verbo confiar. La diferencia entonces fundamental entre estas subordinadas en función de complemento es la presencia de la preposición y la categoría con la que trabaja. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas, dudas? Ya, entonces vamos a ver nuestra siguiente actividad. Hay que identificar las funciones. Bien, me envían su respuesta, chicos, por favor. La proposición subordinada, eh, bueno, esto lo vimos aquí, ¿no? Tienes que verlo en cuestión de significados. La manera más rápida es que terminada la explicación de la clasificación de las sustantivas, adjetivas, adverbiales, ya va a ser más fácil que las identifiquen porque vas a tener conocimiento de más casos, o sea, cómo se suele presentar. Por lo pronto, después de esta clase, has visto todas las formas, cómo se puede presentar la subordinada sustantiva, ¿no? Son casi formas fijas, ¿no? Cuando está en función de sujeto o de atributo, de objeto directo o en alguna de complemento. Bien, esa es la manera más fácil. O sea, después de haber trabajado la subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial, ya es más fácil que las identifiques. ¿Ok? Por lo pronto estamos trabajando por partes. Muy bien. A ver, trabajamos la actividad, chicos.
A ver, chicos, vamos a ver. Te dice, es lamentable que no puedas venir. La subordinada es que no puedas venir. Bien. ¿Por qué? Porque la oración te dice que algo es lamentable, ¿cierto? Esa es la proposición principal. Entonces, que no puedas venir es la que se va a subordinar. Y en este caso está como tema, ¿no? ¿Qué es lamentable? Está como tema. Si está como tema, entonces inmediatamente vas a decir que está en función de sujeto. Braulio cree que ella tiene la razón. La subordinada es que ella tiene la razón. Braulio cree eso. Bien. Es más, te acepta la pronominalización por lo. Braulio lo cree. Como es así, entonces va a estar en función de objeto directo. Claramente lo puedes ver. Emma se aseguró de incluir tu nombre. Incluir tu nombre es la subordinada. Y tienes la preposición de. Entonces está en función de complemento. Complemento del verbo aseguro. Bien, complemento de verbo. Mario es capaz de traducir ese texto. Tienes la subordinada, traducir ese texto. Está encabezada por la preposición de, es un complemento. Complemento de capaz. ¿Qué categoría tiene capaz? Capaz es un adjetivo, entonces este es un complemento de adjetivo. El deseo de vivir libre lo motiva siempre. Vivir libre es la subordinada. Está encabezada por una preposición, es un complemento. Y es un complemento de deseo. Deseo es un sustantivo. Entonces, era un complemento de nombre. Complemento de nombre o complemento de sustantivo. Bien. ¿Dónde estaba tu respuesta entonces? Tenías 1C, 2A, 3B, 4E, 5D. En dadito. ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido en esta parte, chicos? Ok. Ya. Entonces, hasta ahí llega nuestra parte teórica. Vamos a ver ahora nuestras preguntas seleccionadas. Bien. Vamos a trabajar las preguntitas seleccionadas. Ahí está. Listo. Trabajamos la pregunta 2.
A ver, desarrollamos la pregunta juntos. Dice, la oración compuesta por subordinación presenta en su estructura una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas. Según ello, seleccione la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación sustantiva. Te están pidiendo la sustantiva, o sea, la que podías pronominalizar por eso. El día estaba lluvioso, por ello decidimos no salir. Bueno, tienes una estructura donde si bien es cierto hay proposiciones, pero estas proposiciones están unidas por medio de una conjunción, la conjunción por ello. Entonces, si hay conjunción, hay coordinación, no hay subordinación. Quiere decir que nuestra primera oración lo que era una oración compuesta por coordinación conjuntiva y lativa, ¿no? Eso lo trabajamos la clase anterior. Mi madre prefiere la escultura, su hermana la pintura. A ver, esta estructura también la vimos la clase pasada, ¿no? Estas dos proposiciones están siendo unidas por el punto y coma. Esta es una yuxtapuesta, un caso de coordinación yuxtapuesta. Él entregó su proyecto y recibió una óptima calificación. A ver, esta también es coordinada, ¿no? Porque veo que hay dos proposiciones, pero se han unido por medio de la conjunción y. Entonces, esta es una coordinación conjuntiva copulativa. Percy, quiero que exhibas tus cuadros en esta galería. Tienes el verbo querer y tienes el verbo exhibir. El verbo querer se complementa con que exhibas tus cuadros en esta galería. Tienes una conjunción completiva. Eso sí es típico de la subordinada sustantiva, ¿no? Percy, quiero eso. Es más, para que llegues a la función, te acepta la pronominalización por lo Percy, lo quiero. Bien. En el caso de la última, Saraí estaba cansada, trabajó durante toda la noche, tienes juxtaposición. Son dos proposiciones unidas solamente por los dos puntos, ¿no? Muy bien. Vamos con la 4. Pregunta 4.
Muy bien, veamos. En la oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo, el verbo principal transitivo recibe una proposición como complemento. De acuerdo con ello, elija la opción que corresponde a este tipo de oración. Buscabas una subordinada en función de objeto directo. La obra que estoy leyendo es muy fascinante. Hay oración compuesta, sí, pero no cumple con ninguno de los casos que hemos visto de la sustantiva. Es más, si quisieras pronominalizar la subordinada, que es que estoy leyendo, por eso no se podría, ¿no? La obra eso no va a ser posible. Bien. Luciana, vamos a tener que esforzarnos más. Bueno, esto es una perífrasis verbal, estás frente a una oración simple, ¿no? Vamos a tener que esforzarnos, es perífrasis verbal. La asesora dijo que deberíamos revisar el acta. Acá sí, ¿no? La asesora dijo eso, es sustantiva. Y podías pronominalizar por lo, la asesora lo dijo. Entonces cumplía. Casita tenía tu respuesta. Luego, Guillermina, nos sorprendió que llegaras tarde. Que llegaras tarde es el tema, ¿no? Acá está como sujeto. Bien, está como sujeto. ¿Qué nos sorprendió? Que llegaras tarde. Comer frutas y verduras es necesario, Alexis. Lo mismo, ¿no? Comer frutas y verduras es el tema. Entonces también está como sujeto. Bien, ok. ¿Dudas, preguntas sobre este ítem, chicos? Ya, entonces nos vamos al siguiente. Ejercicio 7. Hay que clasificar las subordinadas con sus funciones.
A ver, veamos. Los socios le aseguraron que ganaría. Los socios le aseguraron eso. Bien. Los socios se lo aseguraron. Está en función de objeto, objeto directo. Es valioso calmar tu espíritu, Esteban. Calmar tu espíritu. ¿Qué es valioso? Calmar tu espíritu. Está como tema, es sujeto. Cintia se acordó de agradecer al jurado. Agradecer al jurado es la subordinada. Está como complemento, ¿no? Porque tiene una preposición. Complemento de acordó, que es verbo. Complemento de verbo. Su trabajo era asesorar a ese empresario. Asesorar a ese empresario. Está después de verbo copulativo. Entonces está como atributo. ¿Ya? Está después del verbo ser, ¿no? Era. Entonces aquí tenías 1C, 2A, 3D, 4B. Dadito, ¿ya? Dadito era tu clave. Muy bien. Última, te piden que identifiques las funciones. Las subrayas, o sea, identificas cuál es y la función que desempeña. A ver, veamos. Mi madre decía, los tiempos de Dios son perfectos. La subordinada es, los tiempos de Dios son perfectos. Esta se está insertando de manera directa, ¿no? Mi madre lo decía, está en función de objeto directo. Preparar postres y meriendas nos agrada muchísimo. La subordinada es preparar postres y meriendas. Está como tema, ¿no? Que nos agrada muchísimo. Entonces, si está como tema, es el sujeto. Ya está funcionando como sujeto. El acusado tiene antecedentes de robar celulares y carteras. Robar celulares y carteras es tu subordinada. Está antecedida por una preposición. Entonces está como un complemento. Va a ser un complemento. ¿Complemento de qué? De antecedentes.
Antecedentes es un nombre, entonces es un complemento de nombre. Patricia, me siento orgullosa de que mis hijos aprendan. Que mis hijos aprendan es la subordinada. Está encabezada por la preposición de, pero, bueno, ya con eso asumo que es un complemento. Complemento de orgullosa. Orgullosa es un adjetivo. Entonces es un complemento de adjetivo. Me acordé de que existía un atajo por este estacionamiento. Me acordé que existía un atajo por este estacionamiento. Entonces tenías preposición de, es un complemento. Es un complemento. Complemento de acordar. Acordar es verbo. Entonces es un complemento de verbo. Bien. Por eso es importante que manejes la base teórica que hemos explicado hoy. Hoy hemos visto todas las formas cómo se puede presentar la subordinada sustantiva. Con eso ya tú vas a poder identificar o diferenciarlas de las adjetivas y las adverbiales. Sobre las adjetivas y adverbiales las vamos a trabajar en la próxima sesión. Chicos, no sé si ha quedado alguna preguntita antes de terminar nuestra clase, alguna duda. Ok, entonces, excelente. Hasta ahí trabajamos por hoy. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga, chicos.